Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con Subir el nivel de mi esposo al máximo, temporada 1, capítulo 1 a 21. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En esta historia, Amber había sufrido demasiado, siendo comprometida con Carlix Salesdo por orden imperial, viendo cómo todos sabían que no sobreviviría en el este, y cuando llegó a ese lugar desolado, terminó quedándose sola sin ver a su marido ya que él había salido a cazar monstruos, quedando a merced de su suegra, quien la convirtió en una duquesa abandonada, que no recibía respeto ni nada, e incluso cuando su marido regresó años después, este nunca le mostró cariño. Pero por suerte había recibido una pequeña esperanza, ya que estaba embarazada, aunque esta no fue compartida por Carlix. Pero, para su mala suerte, el emperador decidió atacarlos, ya que los acusaba de traición, y a pesar de que Carlix suplicó que la dejaran vivir, el emperador terminó aniquilándola, por lo que en sus últimos momentos, ella llena de arrepentimiento pensaba que si tuviera otra oportunidad todo sería diferente, queriendo poder haber protegido a su pequeño hijo. Y en ese momento, Amber regresó 10 años atrás, al día cuando la dejarían sola, cosa que llegó a avisarle Grace, aquella mujer que servía a su suegra Belladonna, y que siempre la trató mal, por lo que en esta ocasión decidió tomar las cosas en sus manos, pidiéndole que la llevara con Carlix, cosa que ella hizo. Y cuando llegó a donde él estaba, se sorprendió al verlo, ya que era muy joven, pero saliendo de su sorpresa le dice que fue a despedirlo, pidiéndole en ese momento que se quedara. Por lo que él decide hablar con ella solas. Ella le explicaba que por información de su padre, las oleadas de monstruos en esta temporada del año suelen ser ligeras, por lo que no tendría por qué marcharse, aunque en realidad esto lo sabía por su pasado. Y pensando que él se negaría a quedarse, se quedó estupefacta cuando él le dijo que se quedaría. Y aprovechando la oportunidad también decidió pedirle que le hablara formalmente, ya que sabía que si no lo hacía nadie la respetaría en ese lugar, porque la cultura del este era muy anticuada, aunque seguía sin tener la esperanza de que él aceptara, y nuevamente fue sorprendida al escuchar cómo él comenzó a hablarle formalmente. Después de eso, Carlix informó a todos que él se quedaría, y le dijo a Amber que hablarían en la mañana, por lo que ella regresó a su habitación cuestionándose de los cambios de la actitud de Carlix, pero decidida a no dejarse llevar, pensando en cómo estar a salvo en esta casa llena de sirvientes a cargo de Belladonna, por lo que fue a buscar a aquella sirvienta que siempre estuvo a su lado, Genia. Pero para su mala suerte, cuando la encontró, también se topó con Belladonna, quien al principio la confunde con una sirvienta. Pero cuando Amber se presentó como la esposa de Carlix, ésta se disculpó por el malentendido, aunque aún así aprovechó la situación para hacerla quedar mal frente a las sirvientas, hablando de su dote, dejándola ver como si fuera una despilfarradora. Pero como Amber esta vez no se dejaría, le contestó, cosa que la terminó enfureciendo, intentando golpearla, pero fue Jenny quien recibió ese golpe, dejando preocupada a Amber. Pero antes de que todo empeorara, llegó Carlix, quien preguntaba qué pasaba. Belladonna, sorprendida, intentaba excusarse diciendo que le estaba dando una lección, ya que estaba preguntando sobre cómo han usado su dote, cosa que le molesta a Carlix, quien le cuestiona a Belladonna por qué cree que puede usarla, agregando que es él quien se hará cargo de eso, dejándola de lado y ofreciéndole ayuda a su esposa, aunque ésta, aún temerosa y desconfiada de su actitud, que es muy diferente a la que conocía, decide no tomar su mano, llevándose a Jenny a la enfermería, por lo que Carlix le termina pidiendo que se vieran después. Una vez que se reunieron, él le informa que le dará su dote, ya que cree que es difícil que se adapte a esa vida, pero ella, molesta porque piensa que solo la quiere para lujo, se termina marchando, cosa que deja a Carlix sorprendido, ya que siente que aún no confía en él, pensando en lo que sintió al verla cuando fue a buscarlo y recordando la primera vez que la vio. Ese día había ido a pedir ayuda al emperador, pero fue rechazado, y pensando que su tierra había pasado de un lugar vivo a uno desolado, no sabía qué hacer, pero su mirada se detuvo en una joven, aunque sabiendo que no podía ofrecerle nada, dejó de lado el tema. Pero para su sorpresa terminó comprometido con ella. Cuando lo vio llegar,
Él estaba decidido a hacer todo lo posible para conseguir dinero y poder mantener su estilo de vida, por lo que había decidido ir a cazar monstruos, pero ahora ve cómo ella no confía en él. Por otro lado, Amber había ido a ver a Genya, ayudándola y agradeciéndole por defenderla, y Genya le confiesa que todas las sirvientas están felices de que ella no sea del Este, ya que piensan que puede hacer un cambio en el ducado, pidiéndole estar a su lado como su sirvienta, cosa que ella termina aceptando. Cuando Amber desayunaba con Carlix, se dio cuenta de que él se había preocupado por todos los detalles, e incluso la estaba mirando disfrutar felizmente de la comida, notando así la expresión de él, preguntándose si es el mismo Carlix que conocía, pero dejando el tema de lado, ella le termina diciendo que quiere que mande una invitación, ya que sabe puede ayudar a mejorar al Este. Carlix le dice que no debe de preocuparse por eso, que lo único que tiene que hacer es quedarse en el castillo. Pero Amber, molesta, le reclama, preguntándole si piensa que solo es decoración, aclarándole que no es así y que quiere ayudar. Carlix, al escucharla, termina diciendo entre murmullos que si es que acaso no había dicho que no le pediría nada, cosa de la que Amber no se acuerda. Pero al darse cuenta de lo que dijo, simplemente le dice que enviará la invitación, preguntándole a quién se la tiene que enviar. Amber le dice que quiere ver a la hija del conde Freya, ya que sabía que esa persona sería la que terminaría salvando al Este, pero en su vida pasada todo fue demasiado tarde. Después de su comida, Amber se fue a su oficina pensando en las expresiones de Carlix, pero regresando a su trabajo cuando el mayordomo Henley llegó, le pidió que le ayudara a vender las joyas de su dote para poder comprar lo necesario para mejorar la vida del pueblo, explicándole que entiende por qué desconfía de ella, ya que la vida en el Este y el Oeste suele ser muy diferente, y los del Oeste siempre son tachados de despilfarradores, pero agrega que cuando llegó al Este vio cómo todas las personas sufrían y quiere ayudarlas, preguntándole si la ayudará, por lo que ambos se sientan a planear cómo hacer las cosas, y en ese momento Henley se da cuenta de que sus preocupaciones no tienen fundamento y que ella es muy capaz. Y después de que él se marchara, Amber solo veía un problema, el cual era mejorar las armas de los soldados, comprendiendo que no podía confiar en la familia Nasto, decidiendo mandar una carta a su padre con el cual había terminado mal. Después de eso se había ido a descansar, encontrándose con Carlix, quien le dijo que la estaba esperando, y al verlo tan cerca ella terminó alejándose, decidiendo dormir en el sillón, recordando que no era la primera vez que lo veía así, pero comprendiendo en ese instante que para Carlix sí era la primera vez, por lo que decide hablar con él, explicándole que entiende que no quiere estar con ella. Carlix se sorprende al oír esto y le pregunta por qué piensa eso, y ella agrega que es normal ya que ella siente lo mismo, diciéndole que deben de aparentar para que nadie sospeche que aún no han consumado, dejando el tema como zanjado, y yéndose a dormir así sin más, ya que su única finalidad era salvar al Este y poder cuidar a su hijo, pero ese asunto decidió tomarlo con más calma. Mientras, Carlix se había acercado a ella pensando en que no dejó que le explicara nada. A la mañana siguiente, ella se despertó como si nada, viendo a Carlix sentado en el sillón, quien al despertarse le dice que ese día despedirán a los soldados. Y cuando va a encontrarse con ellos, se encuentra con Carlix y con Dennis, quien comienza a hablar muy tranquilamente con Amber, cosa que causó la molestia de Carlix, pero Amber le termina preguntando a él si puede dar unas palabras a los soldados. En ese momento Belladonna estaba yendo a ese lugar para animar a los soldados con su discurso, pero cuando llegó, su puesto ya estaba ocupado por Amber, quien logró dejar a los soldados tranquilos, ya que les prometió que se haría cargo de mantener a todos a salvo, mientras ellos no estaban, por lo que Belladonna, llena de odio, pensaba cómo hacerla pagar. Por otro lado, Amber le terminó pidiendo un favor al comandante Yaite, cosa que molestó a Carlix, quien le cuestionó después por qué no le pidió a él ese favor, pero ella le explicaba que necesitaba que fuera alguien que saldría a la cacería. Pero en ese momento, Helen llegó a interrumpirlos, diciéndole a Amber que la necesitaba, por lo que termina acompañándolo, mientras Carlix serio le dice que si necesita algo se lo haga saber con Henley. Cuando llegó a su estudio, descubrió que Genya se había convertido en su sirvienta personal, y también que había llegado la respuesta del conde Freya, quien ya iba de camino a verlos, y una vez que llegaron fueron recibidos por Carlix y Amber, quien le comentaba a Lariete Freya, la hija del conde, que había leído sus artículos sobre plantas, cosa que le emocionó, pero al ver cómo el padre menospreciaba su trabajo, Amber le dijo que quería hablar con ella en privado,
por lo que Carlix intervino diciéndole que sería buena idea ya que también tenía cosas que hablar con el conde, por lo que Amber se llevó a Lariet, donde escuchó cómo ella emocionada le contaba todo lo de sus plantas, y cuando ella se percató terminó disculpándose, pero Amber la tranquiliza diciéndole que debe de confiar más en sí misma, y le explica que ella será quien la ayude a terminar con la hambruna, sugiriéndole fortalecer los cultivos con las características de la planta Rodan, la única que puede sobrevivir a la tierra envenenada del este. Cosa que emocionó a Lariet, y cuando ella regresaba a su casa con su padre vio que él estaba preocupado, porque no sabía si Amber sería capaz de proteger a su hija de la influencia de Belladonna en la sociedad, pero Lariet lo calma, diciéndole que Amber es muy fuerte, y al recordar cómo el duque también confiaba en ella, se tranquilizó. Mientras, Amber le estaba agradeciendo a Carlix por su ayuda, pero como él no respondía nada e incluso evitaba mirarla, porque él estaba todo avergonzado, Amber terminó marchándose. Carlix no pudo detenerla, y Amber se dio cuenta de que se había molestado con él, aunque no entendía el por qué. Pero en ese momento apareció Grace, quien le decía que Belladonna quería verla, por lo que decidió acompañarla, dándose cuenta al llegar de que quería hacerla sentir aislada, pero esta vez ella no se dejaría, decidiendo sentarse con ellas aunque no haya sido invitada, cosa que Belladonna le reclama, pero Amber se termina disculpando. Y cuando Belladonna le dice que debería de saber su lugar y quedarse callada en su habitación, Amber no se deja, diciéndole que es ella quien debería de quedarse en ese salón sin hacer ruido, por lo que Belladonna se molesta, y cuando Grace le confirma que todo ya está cerrado y que Carlix está lejos, ella saca su fuete y cuando estaba a punto de golpearla, alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa, era Dennis, por lo que Amber terminó marchándose del salón, preguntándole después por qué fue él en vez de Henley, ya que eso era lo que le encargó a Genya. Él le dice que no le puede decir todo por ahora, pero agrega que parece que ambos tienen el mismo enemigo en común. Esa noche, Amber no podía dormir tranquilamente ya que sus pesadillas le acechaban, pero cuando Carlix lo notó, él comienza a calmarla, y en la mañana siguiente Amber se sorprende de ver a Carlix junto a ella, ya que normalmente se despertaba y se marchaba sin decir nada, pero mientras se arreglaba sabía que no podía dejarse vencer por sus temores, y más tarde Henley le informó que había un comprador para sus joyas. Era el mercader Leopold, pero ella sabía que había trabajado con Belladonna, además de haber causado la ira del conde Simon, decidiendo reunirse con él, porque como es la hija de un mercader y ha aprendido desde pequeña, puede hacerse cargo de él. Cuando lo conoció, Leopold intentó comprarle sus joyas a un precio ridículo, dando como excusas que son los que le darán mejor precio en el este. Pero Amber le dice que no aceptará, diciéndole que sabe que tiene problemas con Simon, y que ella puede ayudarlo a conseguir su perdón, pero si quiere eso necesita aceptar sus términos. Leopold le dice que no tiene todo ese dinero, por lo que Amber acepta recibir menos efectivo siempre y cuando el resto lo pague con objetos del mismo valor, y también pidiéndole que le entregue la espada Durandal, la cual había causado la caída del este cuando llegó a manos del emperador. Al final Leopold terminó aceptando el trato, cosa que se convirtió en el chisme del ducado, mientras Amber le agradecía a Genya regalándole un broche, la cual le comentaba que hay más sirvientas que quieren trabajar con ella, pero Amber aprovechó para preguntar por Carlix, ya que había notado la estaba evitando y no dejaría que esta vez se escapara, decidida a buscarlo al campo de entrenamiento. Carlix se sorprendió al verla, y se molestó con Dennis por no avisarle, pero él sabía que ella era tan aterradora como él, y decidiendo acompañar a Amber a comer. Él se sentía un tonto por haber hecho que ella fuera a buscarlo y no poder decirle ni una palabra. Amber le terminó diciendo que entiende que este matrimonio fue obligado y sabe que no le agrada, aunque él en ese momento le dice que eso no es así, que es todo lo contrario. Amber comprende que le agrada y continúa con el tema que realmente quería tratar con él, diciéndole que quiere dejar de hacer tratos con Nasto y conseguir armas con otro mercader. Carlix está de acuerdo con ella, preguntándole si tiene algún otro en mente, por lo que ella le dice que hará negocios con su padre. Vemos que la relación de ambos en la infancia era muy buena, pero se terminó cuando el emperador mandó una orden de que su hija mayor se casara con Carlix, por lo que su padre fue a ver al emperador, comentándole que ella era una gran maga que estaría en la torre, por lo que el emperador le dice que es una suerte que tenga 2 hijas, diciéndole que envíe a la otra. Y cuando Amber se enteró de esto, se sintió traicionada, pensando que quería más a su hermana, pero cuando al final de su vida conoció al emperador, entendió por qué su padre no pudo oponerse. Carlix le preguntaba si realmente estaba bien con hablar con su padre,
y ella le dice que sí, comentándole que pensó verlo en el territorio del vizconde Petro. Carlix estaba de acuerdo con ella, pero le dice que sería sospechoso si van directo al territorio de Petro, por lo que sugiere salir de viaje a través del territorio, cosa que Amber termina aceptando, aunque Carlix le termina advirtiendo que el este es mucho más pobre de lo que ella imagina, pensando que si Amber ve toda esa situación lo terminará dejando. Ella, al ver cómo está dudando, comienza a entender que no es que la vea como un adorno, diciéndole que ella no es como piensa, que sin importar el estado del este, ella se quedará con él porque es su esposa y debe de confiar en ella. Cosa que sorprende a Carlix, quien más tarde solo pensaba en que no quería que Amber sufriera como lo hizo su madre. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.